Muchas gracias por su presencia y muchas gracias al CONAPRA por la invitación que hace a mi empresa, a la empresa que yo represento, a CESBI México, para poder asistir al tercer Foro Mesoamericano de las Buenas Prácticas sobre Seguridad Vial. Para nosotros es muy importante el asistir. Estamos siempre, desde el primer foro, asistimos a todos y es uno de los proyectos y de las inquietudes más grandes que tenemos en la empresa. Es muy importante también resaltar que somos una empresa que dependemos del sector asegurador, somos una empresa que dependemos de 6 aseguradoras y el sector asegurador está francamente bien representado en esta convención, está representado por AMIS y está representado por una de las compañías socias de CESBI, que es ATSA. Lo que me toca moderar es el tercer pilar, que es el que tiene que ver con los vehículos seguros. La verdad es que es uno de los pilares, los 5 pilares son fundamentales, pero yo creo que este es uno de los más importantes que tenemos. Voy a hacer unas pequeñas consideraciones al respecto. A menos que se tomen medidas inmediatas y eficientes, se prevé que los percances de tránsito vehicular podrían convertirse en la 5ª causa de muerte en la región, resultando en la muerte de más de 200.000 personas cada año. Las consecuencias económicas de la inseguridad vial se han estimado entre el 1% y el 3% del Producto Interno Bruto de los países de la región mesoamericana. La reducción de percances de tránsito vehicular y sus consecuencias favorecerá el crecimiento de los países de la región, pues permitirá una liberación de los recursos destinados a resolver este gran desafío y, por tanto, facilitar el desarrollo de nuestros países. Ya hemos visto que una de las causas de la pobreza en nuestros países es el tema de la seguridad vial, de los accidentes de tránsito. Solo como referencia en promedio, la inversión en seguridad vial en Mesoamérica no pasa de $1,56 por habitante. Hablando específicamente del pilar 3 de vehículos más seguros, es fundamental promover la movilidad segura de los vehículos públicos y privados, incorporando tecnologías de seguridad pasiva y activa con base en la homologación de los estándares mínimos para la región, sistemas de información a los consumidores, incentivando para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y la modernización y creación de centros de inspección vehicular. Ya a lo largo del foro hemos visto muchos comentarios, muchos de los ponentes que han asistido han comentado el tema de los vehículos de tercer mundo, vehículos que tenemos en nuestros países, que son vehículos que no reúnen las condiciones para circular como en otros países, como podría ser Estados Unidos o en Europa. Es importante promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren que los vehículos que circulan y se comercializan, construcción, ensamblaje e importación, cuenten con los elementos mínimos de seguridad. Estoy diciendo elementos mínimos de seguridad, dando a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos motorizados que se comercializan, de lo cual les comento que en CESBI México estamos por dar a luz pública el listado de los vehículos que cuentan con más o menos elementos de seguridad y que cuando se tenga se dará a conocer. Por fin vamos a sacar una ilustración de los vehículos por segmentos subcompactos y compactos que cuentan con los elementos de seguridad. Y ahí haremos una clasificación porque la verdad es que los vehículos que circulan por nuestros países, normalmente, que son los más populares, son los que cuentan con menos elementos de seguridad. Léase bolsas de aire, frenos ABS, pretensores en los cinturones de seguridad, etcétera. A últimas fechas, hemos escuchado en las noticias la sangría que se presenta en las calles y carreteras de la región y en México por terribles accidentes de tránsito, habiendo casos muy sonados como son los hechos en los que murieron estudiantes de la UNAM o los muertos en la carretera de Veracruz, en los que se involucraron vehículos de los que no se tiene la certeza mínima de sus condiciones físico-mecánicas. Pero lo más preocupante es que ni de esos vehículos accidentados, ni de ningún tipo de vehículos se conoce su situación físico-mecánica y condiciones de seguridad. Por tal razón, toma mucha relevancia la práctica que en unos momentos escucharemos de parte de uno de nuestros invitados, denominada la revisión técnica aplicada en Costa Rica, para lo cual tenemos a Marvin
Alexander Salazar Trejos, jefe de la Unidad de Investigación Automotriz del Consejo de Seguridad Vial COSEVI de Costa Rica, que en unos momentos pasará a exponer dicha práctica. También escucharemos al ingeniero Salvador de Jesús Saavedra Ceballos, prosecretario nacional, vicepresidente del sector de la industria automotriz de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de México, quien tendrá a bien presentar la práctica denominada defensas traseras para vehículos de transporte pesado, que sin duda es una excelente iniciativa para hacer que los vehículos de transporte de carga sean más seguros. Sin embargo, considero que debemos de seguir impulsando acciones como esta con la finalidad de seguir regulando las condiciones del transporte de carga, ya que resulta inverosímil que se permita la circulación de combinaciones vehiculares con hasta 80 toneladas de peso. En las manos de cada uno de nosotros está el poder reducir el número de accidentes, muertos y heridos que suceden en la región. Por tal motivo, los exhorto para que nos atrevamos a revolucionar la seguridad vial en nuestros países. La verdad es que las causas estos dos accidentes que ha habido, el de Veracruz y el de Toluca, además muy cerca de la casa de donde vive un servidor, han sido situaciones y hechos totalmente lamentables y que se producen con relativa frecuencia, tristemente. El comentario es que se quedaron sin frenos en algunos de los casos. Yo en el siglo XXI la verdad es que no entiendo cómo un vehículo se puede quedar sin frenos. Claro, depende, porque la verdad es que era bajando unas cuestas de la Marquesa, un doble semirremolque con exceso de carga, ni comentar cómo iban las llantas, porque normalmente las llantas que llevan estos vehículos, ya muchos de ellos ya no tienen ni dibujo, hay excepciones evidentemente que llevan muy buenas llantas, pero muchos de ellos la verdad es que llegan sin dibujo. Nosotros en CESBI hemos creado un taller de reparación de vehículos industriales, de vehículos de carga, para así sacar tiempos y desarrollar temas de reparación en este tipo de vehículos, y la verdad es que los vehículos siniestrados que llegan allí, pues la verdad, la mayoría de ellos llevan con las llantas lisas, o de estas llantas que en España se dice recauchutadas, aquí no sé cómo se dice, pero ya sabemos cuáles son, que les ponen una banda y la pegan. Creo que tenemos la obligación de promover todo lo que tenga que ver con la seguridad vial. El tema de las revisiones vehiculares que nos van a comentar ahora con el tema de Costa Rica, es lamentable que en un país como México todavía no las tengamos, que esté entrando chatarra, como se ha dicho en este foro, de los Estados Unidos en vehículos de carga y en vehículos normales, que es chatarra que ellos ya no utilizan, pero aquí sí la estamos utilizando y generando una cantidad enorme de accidentes. Pues sí, sin más, doy la palabra a Marvin para que exponga su tema sobre las revisiones vehiculares en Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien lo decía el ingeniero Ángel Martínez, la revisión técnica vehicular es algo muy importante. Si nosotros nos vamos a los factores que inciden en un accidente de tránsito, nos damos cuenta por estadística mundial que la parte vehicular representa un porcentaje bajo comparado con el factor humano y el factor ambiental. Hay que entender que la parte vehicular es muy importante, aunque represente un 8% aproximadamente en la incidencia de un accidente de tránsito. Tenemos que entender que la parte vehicular la podemos dividir en dos partes, que es el seguridad pasiva y seguridad activa. En la revisión técnica vehicular tomamos estas dos partes. La revisión activa la tenemos que entender como todos estos sistemas que nos ayudan a que no se dé el accidente. Por ejemplo, hablamos de lo que es el sistema de frenos, hablamos de lo que son las luces, las direccionales, la luz de freno, y el otro sistema, el pasivo, que es el que ayuda a evitar muertes y a evitar mayores lesionados cuando ya se ha generado el accidente de tránsito. Entonces es muy importante que la revisión técnica tenga una estricta revisión de estos dos puntos. Todos sabemos las vidas que ha salvado el cinturón de seguridad, que es un elemento de seguridad pasiva. Ahorita con las nuevas tecnologías que están entrando al mercado, vemos los que son las bolsas de aire, que han bajado
en grandes cantidades las lesiones en las personas. Entonces, quería hacerles esta introducción para que entendamos la importancia de lo que es la revisión técnica vehicular aplicada a toda la flotilla vehicular de un país. En Costa Rica tenemos la revisión técnica aplicada a todo tipo de vehículo, con motor y sin motor. Hablamos sin motor porque también se toma en cuenta lo que son los remolques y los semirremolques en el aspecto de frenado, dependiendo de la capacidad con la que ellos puedan manejar. Esta fotografía que ven es una de las estaciones de revisión técnica vehicular que hay en Costa Rica. Ahí ven varias como túneles, estos son líneas por donde tienen que pasar los vehículos y donde se les revisa elementos como que son frenos, emisiones de gases, lo que es la parte de luces y otros aspectos que vamos a ver más adelante. Estas estaciones están distribuidas por todo el territorio nacional para que haya una facilidad del usuario, de las personas, de asistir a estos lugares. Representando al Departamento de Fiscalización Técnica Vehicular, propiamente al Consejo de Seguridad Vial, es la buena práctica de revisión técnica vehicular aplicada en Costa Rica. Un poco de presentación general, decimos que el Consejo de Seguridad Vial fue creado en 1979 y nace a raíz del elevado índice de mortalidad en las carreteras, esto a fin de atender dicha necesidad en forma técnica, especializada o interdisciplinaria. Y en el año 2008 se le da la competencia a dicho consejo, a saber, la fiscalización técnica del servicio público de revisión vehicular integral de todo el país. Así es como nace el Departamento de Fiscalización Técnica. El objetivo legal de verificar los elementos de seguridad, emisiones, contaminantes y demás aspectos técnicos en materia de seguridad vial. En cuanto a la necesidad social de la práctica, el problema de las muertes en carretera ha generado que uno de los mecanismos de prevención sea la revisión técnica vehicular, como les comentaba al inicio. Grupos e instituciones que nos apoyan, contamos el apoyo con cooperación de instituciones públicas y privadas de todo el país. Lo que se ha logrado y lo que se pretende alcanzar con esta buena práctica, se ha logrado una revisión técnica de manera integral, dado que antes se valoraban algunos procesos y de manera aislada. Vamos a ver un poco de historia, como inicialmente se empezó a lo que fue revisar solamente emisiones en los vehículos. Más adelante, en el año 2002, fue cuando se incorporó el proceso integral de la revisión técnica. Integral porque valora todos los aspectos de un vehículo, todos los sistemas, seguridad activa, seguridad pasiva. Dar cobertura en todo el país, antes se hacía en ciertas zonas, dificultándose al usuario el acceso a la misma. Facilidad en el proceso de inscripción de vehículos nuevos a través de un enlace con Registro Nacional de la Propiedad y asimismo un mejor control en el cumplimiento normativo, mejora ambiental y promoción del cambio de la flotilla vehicular. Esta es una estadística, un estudio de impacto ambiental de la revisión técnica vehicular que se desarrolló en el proyecto Aire Limpio, convenio costarricense-alemán de cooperación técnica, en el que muestra que gracias a la incorporación de la revisión técnica en la parte ambiental, se redujo las emisiones en óxido de carbono, hidrocarburos, en porcentajes significativos en el periodo de la revisión, que fue entre 2003 y 2005. ¿Qué se pretende desarrollar a futuro? Una adaptación de la normativa atinente a las innovaciones tecnológicas en el sector automotriz. Tenemos que ir innovando, actualizando la revisión técnica. Esto se refiere a vehículos de tecnologías nuevas, en donde necesitemos modificar, por ejemplo, las máquinas, todo el equipo que hace las pruebas mecanizadas, de forma que se adapten a las tecnologías que van ingresando al mercado. Utilizar las estadísticas para generar proyectos nacionales o regionales tendientes a una mejora en la seguridad vial. Esto es muy importante y vamos a ver más adelante cómo la revisión técnica ha generado una estadística de mucha importancia en la que podemos tomarla para aplicar a la mejora en la seguridad vial en muchos aspectos. Tenemos aquí unas gráficas en donde
la prestataria del servicio, que es la empresa Riteve SIC. Nos muestran cómo se han ido bajando las fallas en diferentes sistemas del vehículo. Vemos en la primera gráfica a mano izquierda cómo el rechazo anual en frenos fue bajando desde el año 2003-2010. Igual para lo que es la dirección, sistema de dirección del vehículo, lo que es frenos también, eje, suspensión y, muy importante, emisiones contaminantes. En cuanto a la situación actual de la práctica, en cuanto a recursos y requerimientos, los recursos con los que se opera la práctica de la revisión técnica son del pago de los usuarios a través del monto de una tarifa por cada servicio recibido. Tenemos algunos testimonios de lo que ha sido la incorporación de este sistema de revisión técnica al país. Se realizó una encuesta con la firma Unimer en el año 2010, donde la encuesta arroja varios resultados. Nos dice que un 90% de los entrevistados están a favor de la revisión técnica, un 80% considera que debe seguirse realizando por considerar que detecta problemas reales en los vehículos. Un 75% indica que la prestataria ha logrado que los dueños sean más responsables del mantenimiento de sus vehículos. Esto es muy importante, la concientización que ha generado la revisión técnica en el país es de tomar en cuenta. Lo que es la forma en que nosotros vemos el mantenimiento de nuestros vehículos, al incorporarse una revisión técnica obligatoria, va generando esa conciencia en las personas del mantenimiento. Igualmente tenemos que un 90% de los inspectores de la prestataria son capacitados en su trabajo, un 72% hay una mayor optimización de combustibles. Esto viene a raíz también de la mejora del mantenimiento, que hace que se consuma menos combustible a nivel nacional. Tenemos un testimonio de una persona que publicó un periódico reconocido en el país que dice textualmente: yo como usuario de Riteve o de la revisión técnica he experimentado en carne propia los beneficios que brinda esa empresa. En varias ocasiones me han indicado problemas de llantas y de otra índole que si no los corrijo a tiempo podrían haberme costado más dinero y hasta la vida. Este es un ejemplo de la concientización que ha generado en el país la revisión técnica vehicular ya casi por 10 años. Rápidamente, un poco de historia. Como les decía, todo esto, la revisión técnica empezó en el país, o se empezó a idear este modelo en el año 1992 con la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, en Brasil, en donde se planteó un proyecto dividido en 3 etapas. La fase 1, que es el control de emisiones contaminantes, lo que se le llamó Ecomarchamo. La fase 2, algunos cambios a la ley de tránsito, donde se incorpore la revisión técnica. Y una fase 3, el objetivo final, que es la nueva revisión técnica integrada, integrando los aspectos de identificación del vehículo, de seguridad y verificación de emisiones contaminantes. En el año 1996 fue cuando se adoptó la práctica del Ecomarchamo, contratando 84 talleres por 2 años, que se extendió a más de 6 años, en donde se revisaba solamente lo que son emisiones. Y finalmente, en el año 2002, fue cuando inicia las labores la prestataria del servicio mediante un contrato que se le adjudicó, y a raíz de esta incorporación de la revisión técnica siempre se van a ver tal vez malestares de gremios, de personas. Aquí vemos cómo la entrada de operaciones en el año 2002 de la empresa no estuvo ajena a polémica. Como era previsible, desde el inicio de operaciones se encontró férrea oposición en algunos sectores relacionados con la actividad. Con razón o sin ella, posiblemente no hubiera sucedido de otra forma, dada la gran envergadura de la práctica. Protestas públicas se dieron, talleres de Ecomarchamo. Opositores alegaban que ningún vehículo iba a pasar la revisión técnica vehicular, que normalmente se genera cuando entra un proyecto de este tipo. Al final de cuentas se incorporó y ya son casi 10 años. En cuanto a la justificación de la práctica, lo que se busca es solucionar
es mejorar las condiciones mecánicas de los vehículos y con ello una disminución en la incidencia de accidentes de tránsito. A través de ella se colabora en la mejora ambiental a través del control de emisiones. En cuanto a la situación del mundo, tenemos que el informe sobre el estado de la seguridad vial de la región de las Américas en el año 2009 de la Organización Panamericana de la Salud indica en el informe mundial sobre prevención de traumatismos causados por el tránsito 2004 que políticas gubernamentales más efectivas son necesarias para disminuir los 1.2 millones de muertes que existen, y es donde en el informe sobre situación mundial de la seguridad vial se valora que tanto los países han implementado las recomendaciones del informe mundial sobre la prevención de traumatismos del año 2004, y textualmente indica el informe que solo 8 países informaron estar invirtiendo en seguridad vial, observándose dentro de estas marcadas diferencias en términos de gastos per cápita, donde Costa Rica es el país que más invierte en seguridad vial, $7.38 por habitante, seguido de Estados Unidos, $2.74 por habitante. Evidencia científica del problema: 27 países, en el mismo informe indica, participantes cuentan con una política de aseguramiento obligatoria a todos los vehículos, siendo el Caribe no latino y Mesoamérica las subregiones más rezagadas en esta materia. Situación del país en relación al problema que se presenta a nivel mundial. Tenemos que un alto porcentaje de los países, 26 de 32, reportaron tener un organismo rector dedicado a coordinar la seguridad vial, pero solamente el 25% de ellos tienen una estrategia nacional de seguridad vial aprobada oficialmente por el gobierno con objetivos nacionales y financiación. Ya vamos entrando a lo que es la práctica. Tenemos aquí un gráfico donde indica las tasas de mortalidad por tránsito vehicular, y aquí está dividido en lo que es el Caribe latino, América del Norte, Caribe no latino, Cono Sur. Situación interna del país, de Costa Rica, con la fuente del Poder Judicial en el año 2007, nos indica que las víctimas mortales por categoría de usuario de las vías de tránsito representan para los peatones un 33%, lo que son conductores de vehículos de 4 ruedas un 20%, pasajeros de vehículos de 4 ruedas un 18%, ciclistas un 9% y pasajeros de vehículos de 2 o 3 ruedas un 20%. En cuanto a información del costo de lo que son las lesiones debido a los accidentes de tránsito, tenemos que los accidentes de tránsito generan un costo emocional a las familias que sufren pérdidas o las lesiones de un pariente, y le cuesta al país entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto. Este es el gasto de salud. Ya lo que son los objetivos y la visión de la práctica, nuestra visión es bajar el índice de accidentes de tránsito y de contaminación ambiental. La misión es preservar la integridad física de los usuarios de las vías públicas de Costa Rica. El objetivo general o el propósito es mejorar y conservar el estado de los vehículos que circulan por las vías públicas de Costa Rica, ayudando a contribuir con la reducción de los accidentes de tránsito, seguridad activa y minimizar los efectos secundarios de esto, seguridad pasiva y registral. Objetivos específicos, tenemos ya los componentes de la práctica. Existe una ley que obliga a los dueños de los vehículos llevarlos a los centros de revisión técnica vehicular para su inspección. Los centros de revisión técnica vehicular están ubicados en puntos estratégicos nacionales para facilitar a los usuarios. Los usuarios están conscientes de la importancia de llevar sus vehículos a los centros de revisión técnica vehicular. Y existe un reglamento específico referente a la revisión técnica vehicular y es conocido por los usuarios. En el primer punto, tenemos la existencia de una ley de tránsito en donde obliga a los usuarios a que asistan a la revisión técnica vehicular, y tenemos estos mapas donde vemos la distribución de las estaciones de la revisión técnica en todo el territorio nacional. En el mapa a la izquierda vemos en color azul donde dice RTV. Esta es la distribución de las estaciones que hay en todo el país, que se cuenta con 3 estaciones, 4 estaciones móviles, que son las que se dan en las zonas urbanas, que se están moviendo,
Esto debido a la poca población, pero a las grandes extensiones en esas zonas. Entonces se cuenta con estaciones fijas, que son 14, distribuidas de esta forma, y 4 estaciones móviles para las zonas urbanas. Los usuarios están conscientes de la importancia de llevar sus vehículos a los centros de revisión técnica vehicular. Se realizan campañas de concientización hacia los usuarios sobre la importancia del estado del vehículo y del papel que juega la revisión técnica vehicular como forma de evaluación de este estado. Se muestra un ejemplo. Se han publicado estadísticas de cambio en los accidentes de tránsito y muertes en situ a partir del inicio de la revisión técnica vehicular. Esta es una encuesta por Unimer, en donde nos indica las ventajas de la revisión técnica y que dice, entre estas ventajas son mejoramiento del estado de los vehículos en general, disminución de accidentes por fallas mecánicas, se controla y se disminuye la contaminación ambiental, mejoramiento del servicio de transporte público, mayor control de vehículos robados, dudosa procedencia o gemeleo de placas, talleres automotores mejoran sus equipos y o servicios y el consumidor más protegido ante la compra de vehículos. Muy importante todas estas ventajas que nos da la revisión técnica. Aquí tenemos estadística que nos brinda la prestataria del servicio, en donde nos dice que a partir del 2002, que iniciaron las labores, se ve la baja de accidentes en el gráfico a la izquierda por cada 1000 vehículos en circulación, y en el gráfico a la derecha tenemos muertes en sitio por cada 10.000 vehículos en circulación, y se ve la baja en el momento en que se empezó a incorporar la revisión técnica. Existe un reglamento específico referente a la revisión técnica vehicular y es conocido por los usuarios. Ahí está el link de la página de internet donde se puede conocer el reglamento, en donde explica qué son defectos leves, qué son defectos graves, defectos peligrosos, todo el procedimiento que se tiene que generar a través de la revisión técnica vehicular, y, muy importante, que pueda tener acceso los usuarios al mismo. Vemos la población objetivo. Desde un inicio, la población objetivo era toda la flotilla vehicular del país. Vemos cómo ha ido avanzando. Desde el año 2012, 722.000 unidades, hasta 2010 casi 1 millón, ahorita tenemos aproximadamente 1.200.000 unidades de vehículos. Y en el cuadro de la derecha viene cómo se está distribuida esta flotilla, en donde los vehículos particulares representan casi el 50% de toda la flotilla vehicular del país. Muy importante, las actividades de la práctica. Vemos un diagrama de flujo en donde muestra cómo se da el desarrollo de la práctica, desde que las personas sacan la cita para llevar su vehículo a revisión técnica, hasta que se da todo el análisis y toda la verificación de su vehículo. Ahorita vamos a ver un video de cómo se da esta revisión técnica. Vemos cómo entra el usuario, la recepcionista, en la parte administrativa con los documentos, la justificación o el inspector junior, el inspector senior, que son los técnicos encargados de la revisión técnica en las estaciones, y el jefe de línea, que es el que emite la aprobación al final de la revisión técnica. Bueno, en forma general, esta es la metodología de la revisión técnica, donde inicia cuando se le despliega en la pantalla por medio de una página de internet a los usuarios. Bueno, hay varias formas de sacar una cita para revisión técnica, puede ser vía teléfono, puede ser vía internet, en donde se muestra el territorio y se le da clic encima del logo donde dice RTV, dependiendo de dónde se quiera llevar el vehículo. Seguidamente se muestra este cuadro donde los espacios en amarillo son los que tienen todavía vacantes para que lleven su vehículo, y posteriormente se incluyen los datos del vehículo y el teléfono de las personas para que se les pueda indicar un día antes o recordar cuándo es que tienen la cita de la revisión técnica. Descripción de la actividad 2, el manual de calidad indicado en el anexo, se muestran los procesos de servicio de revisión técnica,
Estos procesos son necesarios para poder contar con el orden adecuado y realizar una eficiente atención al usuario. Entonces, como les decía, en este manual vienen todos aquellos aspectos en donde puedan generar algún tipo de duda en el usuario, lo que es un defecto leve, que defecto leve se cataloga como un defecto, pero que no amerita una reinspección. El defecto grave es cuando el vehículo no cumple porque tiene un defecto, entonces tiene que salir de la revisión técnica, tiene que reparar ese defecto y volver a sacar una cita, lo que se llama una reinspección. Y el defecto peligroso es cuando hay un defecto que está muy ligado a lo que es el sistema de frenos, alguna fuga en el sistema de frenos o alguna fuga en el sistema de combustible, en donde es un defecto peligroso que es necesario de atención inmediata. En cuanto a la descripción de la actividad 3, la estación cuenta con técnicos especializados en la rama de mecánica automotriz. Ellos son los que hacen la revisión, la inspección visual y la inspección mecanizada. La inspección visual es la que se realiza o la que realiza el técnico siguiendo el procedimiento del manual de revisión técnica vehicular que aplica en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, cuando se revisan las luces, que no estén quemadas, que el color de la luz sea el adecuado. Cuando se revisan las llantas, que las llantas tengan el taco suficiente, que no tengan abolladuras, que no tengan golpes. Esa es una inspección visual. Una inspección mecanizada es cuando se mete el vehículo a un equipo en donde le mide frenos, mide la eficacia del frenado, donde también se incluye el equipo en una máquina para medir suspensión. Estas son pruebas mecanizadas en donde el resultado automáticamente es generado en un software y al final se le entregan los resultados. El manual de procedimientos de revisión técnica vehicular es un manual donde vienen los procedimientos a seguir por los técnicos en los chequeos, y también en este manual vienen los defectos asociados a cada uno de los sistemas del vehículo. Aquí vemos algunos de los sistemas. La parte de identificación, se revisa el acondicionamiento exterior, interior, el acondicionamiento interior, el alumbrado, lo que es emisiones contaminantes, frenos, dirección, ejes y suspensión, motor y transmisión, y otros que van referentes a lo que es servicios públicos y vehículos que tienen partes especializadas o tienen normativas específicas, como lo que son transporte de mercancías peligrosos. Esto también es parte del manual, donde viene el sistema de frenos, viene cómo se hace el cálculo, donde el equipo realiza un cálculo para medir la eficacia del estado de los frenos del vehículo, y a la derecha están los defectos asociados según el sistema que se está valorando. Algo muy importante en esta práctica es contar con un software en donde se pueda almacenar toda la información que es de suma importancia para llevar datos estadísticos de la flotilla vehicular del país. Vamos a ver unos datos muy importantes que vienen a raíz de la revisión técnica vehicular. Vemos la fotografía al lado derecho, cuando se está haciendo la prueba mecanizada de suspensión, donde nos da el estado de la suspensión en 2 de las llantas del vehículo. Y al lado izquierdo es la hoja que se le entregan a los usuarios, en donde se le detalla cuáles fueron los defectos del vehículo, si aprobó o no aprobó la revisión técnica. En cuanto a las metas de las actividades, tenemos realizar una revisión técnica vehicular de calidad a todos los sistemas del vehículo, propiciar una cultura de mantenimiento vehicular, un proceso educativo, realizar las revisiones técnicas vehiculares en un tiempo razonable. Esta estadística es muy importante porque en la columna de la izquierda vemos el tipo de vehículo, vemos motocicletas, automóviles, taxis, mercancías peligrosas, lo que es agrícola, remolques, semirremolques, y arriba vemos los capítulos de los sistemas del vehículo que se revisan: acondicionamiento interior, carrocería, acondicionamiento exterior, y se muestran unos porcentajes de defectos graves que está teniendo la flotilla vehicular. Esta estadística es
de todo un año, en donde muestra que, por ejemplo, para ese año que se obtuvo la estadística, tenemos una incidencia muy alta en defectos graves en lo que son los sistemas de frenos, en los vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilogramos. Entonces, ¿qué indica eso? Que hay que centrarse en esos vehículos y ver qué es el problema, qué es lo que está generando esos problemas en lo que es el frenado. Igualmente para toda la flotilla vehicular. Entonces es una estadística muy importante para dirigir directamente campañas a mejorar el estado de los vehículos. Aquí tenemos también estadística que nos arroja esta práctica, que es cómo está dividido la flotilla vehicular del país. Vemos cómo lo que son los automóviles representan el 65% de la flotilla, seguido de mercancías, transporte de mercancías de menor a 3.500 kilogramos, un 15%. Entonces, estadística muy importante de ayuda para los proyectos o las campañas de seguridad vial. Tenemos un cuadro, resumen, donde muestran los resultados de inspecciones periódicas por año, favorables con defecto leve, desfavorables y negativa, del año 2007 a 2010. Parte de la estadística de la importancia es contar con datos sobre defectos más comunes por tipo de vehículo. Esta información se muestra en los anexos. Vemos el primer cuadro en donde están las motocicletas y hacemos una lista de los defectos más comunes en las motocicletas. Vemos que el principal defecto son emisiones contaminantes, seguido de llantas y placas de matrícula. En automóviles tenemos que el defecto mayor en los vehículos, en la flotilla vehicular de Costa Rica, es emisiones contaminantes en la primera y en la segunda, y frenos de servicio o el freno normal en la tercera categoría. Entonces, esto para dirigir campañas sobre los sistemas propiamente del vehículo que están generando problemas. Igual tenemos en carga liviana lo que son emisiones, el freno, y en carga pesada, importante, el freno de servicio es el que está causando mayor problema a los vehículos en el país. En cuanto a lo que es el presupuesto, fuentes de financiamiento, les comentaba que el financiamiento de esta práctica es a través del pago de lo que son los montos de cada una de las inspecciones, y hubo un presupuesto inicial o una inversión inicial en el 2002 para que iniciara la revisión técnica. Aquí vemos que fue un costo total de aproximadamente 18.5 millones de dólares. Fuentes de recursos, como les comentaba, el pago a los usuarios a través de un monto de una tarifa por cada servicio recibido. Y tenemos que la demanda promedio anual es de 1 millón de inspecciones, con una tasa promedio de reinspección de un 50%. La tarifa por reinspección equivale a un 50% de la tarifa de una inspección, y aquí vemos los montos por cada uno de los tipos de vehículos en dólares. En cuanto a la organización de la práctica, la misma tiene en su cabeza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual a través del Consejo de Seguridad Vial se le delega la función de fiscalización y control de dicha actividad. El Consejo, mediante un departamento técnico, es quien tiene la potestad y obligación de emitir todas las directrices y o recomendaciones atinentes al tema, atender consultas de los usuarios del servicio y mantener actualizado el manual de revisión técnica vehicular. En cuanto al papel que desempeñan las personas claves que operan la práctica, el Departamento de Fiscalización Técnica es un equipo multidisciplinario muy importante, en donde tiene profesionales en el área de ingeniería mecánica, electromecánica, administración y técnica de mecánica automotriz. Muy importante lo que es la evaluación y autoevaluación de la práctica. La evaluación, evaluaciones externas o auditorías. Tenemos que la evaluación externa sobre el control de los procesos se realiza mediante la National Standard Authority of Ireland, ente certificador sobre sistemas de gestión de calidad, que se basa en la normativa ISO 9000, y también el operador de la RTV, a partir del año 2009, empezó un proceso de acreditación nacional ante el ente costarricense de acreditación ECA, el cual realiza inspecciones anuales de seguimiento para mantener la acreditación de sus actividades basadas en la norma
INTE ISO 17020. Y ya para ir terminando, tenemos lo que es la evaluación y autoevaluación de la práctica, una auditoría interna por personal que pertenece al operador, que se realiza todos los años, y poder tener un panorama más amplio de las mejoras que se deben realizar. El Departamento de Fiscalización Técnica Vehicular realiza visitas periódicas a las estaciones de revisión técnica para verificar aspectos de cumplimiento contractual mediante un informe de cada visita, y se exige un plan de acción correctiva para que puedan ser resueltos los hallazgos detectados. Bueno, ya para terminar, el Departamento de Fiscalización ha desarrollado una herramienta en donde podemos encontrar la forma en que se revisan los hallazgos. Este es un software desarrollado por el departamento en donde se ven los aspectos contractuales y de normativa del país para verificar si las estaciones están cumpliendo. Y algo importante, nada más les quería mencionar al final, que el manual de revisión técnica vehicular fue tomado en cuenta, que lo hizo Costa Rica por el CIECA a nivel centroamericano, para incorporarlo a lo que es todos los países de Centroamérica, basados en la buena práctica de la revisión técnica vehicular. Y por último, nada más mencionar que dentro de la revisión técnica hay una colaboración interna con lo que son diferentes entidades o ministerios en el país, que es muy importante. Eso sería. Muchas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este evento que nos invitaron a compartir las experiencias que hemos tenido en el desarrollo de normas oficiales mexicanas para seguridad en vehículos. Hablar de seguridad en vehículos, la primera pregunta es que si deben los vehículos ser regulados en cuanto a sus capacidades o requerimientos de seguridad. Para poder hacer un análisis y ver la importancia de esto, lo que tengo es un pequeño video, el cual es muy explícito, un video sobre un accidente que sucedió hace algunos meses en las orillas de la Ciudad de México, y pueden escucharlo. Hernández Martínez por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños tras el percance vial en el que murieron 4 marinos. Accidente. Hasta ahí se queda. Si consultamos las estadísticas, lo que vamos a ver, murieron en el accidente 5 personas, unos días después se sumó a 6 personas, y la estadística nos va a buscar qué es lo que tenemos que hacer con la conductora para que las vías sean más seguras. Quiero mostrar lo primero que se ve en este accidente. Están viendo el auto en la parte izquierda del camión. Parece que el auto se quiere meter al carril del camión, y mi primera pregunta es, ¿qué rayos tiene que ser un camión de la Marina en el carril izquierdo? Hasta donde yo sé, y lo dicen los reglamentos, algunos, no todos muy claros, los vehículos pesados deben transitar en los carriles derechos, no en los izquierdos. Entonces, aquí hay un problema de cumplimiento de una regulación de tránsito. El segundo punto es que el único civil que falleció iba conduciendo esta camioneta blanca que ven ahí, o lo que queda de la camioneta blanca. Al momento de caer el camión de los marinos, cae sobre la camioneta, le corta la parte superior del vehículo, obviamente con él se lleva al conductor. Y mi consideración es, ¿cuál es la razón por la que un vehículo en una carretera de 10 carriles, 5 de cada lado, te puedes pasar de un carril a otro? Eso es totalmente inaceptable, es decir, tiene que haber una división central que evite o minimice la posibilidad de que te vayas de un carril a otro. Si tú ves que alguien choca enfrente de ti, tienes muchas cosas que hacer, pero si con el que tienes posibilidad de chocar de repente se te aparece y ese tiempo que pasó es menor a un segundo, imposible que vayas a tener que hacerlo. Desde mi punto de vista, aquí es un problema de infraestructura, que la infraestructura no ha sido mantenida en ese lugar de tal forma de que esté correctamente dividido. El accidente sucedió en septiembre. La semana pasada todavía no tiene división esa carretera. Es decir, aunque se dijo que se iba a poner la división, se van a poner los divisores de concreto, al día de hoy no existe. En el caso del automóvil, la conductora a la cual se le echa toda la culpa de este accidente, pues la conductora salió casi ilesa, sí tuvo que llegar al hospital,
No la dejaron salir para no llevarla a la cárcel, sino la mantuvieron ahí, pero salió por su propio pie 3 días después del accidente. Y es interesante que vean que en el auto, cerca del volante, van a ver un punto blanco, que es la bolsa de aire. Esta señora seguramente llevaba colocado su cinturón de seguridad y la bolsa de aire la mantuvo en su lugar para que no sufriera daños. Si ven en la siguiente, cómo queda el auto a lo mejor desde arriba no se veía tan dañado, pero si lo ven de frente, el auto queda totalmente despedazado. Cayó casi 5 metros de altura, chocó contra otro vehículo rojo que iba subiendo, dio varias vueltas y el auto queda casi despedazado, pero la señora sale casi ilesa. No pasa lo mismo con el camión de los marinos, que en todos lados decimos que estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, y sinceramente son los más desprotegidos del país. Ayer los que pudimos asistir a la práctica de accidente vial o la muestra de accidente vial que nos hizo Capufe, vieron varios camiones de militares y los llevan sentados transversalmente a la dirección del vehículo, van sentados en unas bancas, no tienen cinturón de seguridad, la carrocería es totalmente insegura. De ese vehículo, lo más probable, y se ve detenidamente la película, pues los marinos salieron volando, ¿no?, al momento del accidente, y algunos de los que fallecieron fueron por aplastamiento del mismo vehículo. Es decir, el sistema, el habitáculo del vehículo no protege a los ocupantes. Cuando revisamos las estadísticas, vemos en el anuario estadístico del IMT del 2011, que se refiere a los accidentes del 2009, van a ver que, pues sí, dice que el 81% de los accidentes son causa del conductor y tan solo el 3.8% del vehículo, como decían, aquí se quedó sin frenos o se le rompió la varilla de la dirección, etcétera, ¿no? Y cuando preguntamos cuál es la causa raíz de los fallecimientos en un accidente, pues no hay estadística en México al día de hoy. Hemos tenido que recurrir a estadísticas en el extranjero para saber qué es lo que pasa y poder decir qué es lo que hay que hacer para evitar que las personas fallezcan cuando hay un accidente. Para mí un accidente, nadie salimos a la calle queriendo accidentarnos. A lo mejor tenemos conductas inadecuadas y por eso tenemos un accidente, pero raro será el que dice, pues hoy voy a chocar contra ese vehículo para que pase algo, ¿no? Entonces, como no es intencional, accidente es eso, es un accidente que algunos son prevenibles, capacitaciones, etcétera, pero el proteger la vida de las personas que se ven involucradas en el accidente debe ser un trabajo que tiene que ver con quienes fabricamos y diseñamos vehículos. Les voy a platicar la historia de la primera norma oficial mexicana y más allá de la única norma oficial mexicana que existe al día de hoy sobre requerimientos de seguridad de los vehículos. Nace a raíz de ciertas circunstancias y es que en 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio. Para el año 1994 se permite la importación de semirremolques nuevos sin pagar arancel, pero queda ahí una beneficencia medio rara que a los vehículos que se producen y que consumen partes importadas, pues sus partes tienen que pagar 15% de arancel y la industria empieza a sufrir grandemente, es decir, tiene una competencia desleal. De entrada sus materias primas son 15% más caras que las de sus competidores. Para el año 2004 este mismo Tratado de Libre Comercio dice que se permitirá la importación de los semirremolques usados con 0% de arancel. ¿Y cuáles son los semirremolques típicamente baratos en Estados Unidos? Son a los que ya no se les permite transitar. Es decir, hoy en día se puede comprar un semirremolque usado de unos 10 años de antigüedad o 8 años de antigüedad, que por alguna razón en sus revisiones físico-mecánicas ya sería más caro repararlo y se compra a precio de chatarra, se compra $500 o $1,000. Y por lo tanto ese es el que de repente vemos circulando en las carreteras causando algunos problemas. Los fabricantes de remolques nos dimos cuenta en el 2001 que venía el 2004, entonces dijimos que qué podemos hacer para protegernos, es decir, vimos qué podemos hacer desde el punto de vista mercado para protegernos. Y dijimos, bueno, lo que queda es una norma oficial mexicana y preparamos la norma, nos presentamos ante la Secretaría de Economía en el año 2001, en octubre del 2001, y la respuesta que recibimos un mes después es que nos dijo, pues no me toca. Sí, yo tengo la Dirección General de Normas, pero yo no tengo atribuciones para hacer normas para vehículos, entonces vaya a buscar otra ventanilla porque en esta no le toca. Y nos fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pues dijimos, si ellos ven el transporte, a lo mejor les podría tocar.
Y la respuesta fue, pues no me toca. Y estuvimos divagando entre uno y otro, reuniéndonos con diversas personas, y un secretario de Economía en ese entonces dijo, bueno, pues yo la tomo, no pasa nada, yo la agarro. Y entonces en el 2003 se emite una norma oficial mexicana de emergencia. Es decir, como va a empezar en el 2004, vamos a hacer en el 2003 algo que funcione. Era una norma eminentemente pensada, un poco de seguridad, pero principalmente como una barrera para que no entraran los vehículos usados. Se publicó, empezó a funcionar, y cuando empieza a funcionar, pues todo el mundo grita porque yo ahora cómo importo mis remolques usados. Entonces la Secretaría de Economía nos convinó a que pónganse a chambear, arréglenla. Y durante los años 2004 a 2008 se elabora lo que será la norma definitiva, se trabaja arduamente en ello, se incluyen, además de lo que habíamos puesto como barreras técnicas, muchas de ellas se eliminan, y se introducen requerimientos de seguridad que tendrán que cumplir tanto lo que se produce en México como lo que se importa. Dejamos de pensar en la barrera no arancelaria y empezamos a ver cuál es el problema de seguridad de estos vehículos pesados. En 2010 se publica la norma, y ahí hay un espacio del 2008 al 2010 porque cuando estaba terminada regresamos al problema inicial y a quién le toca. Y desde mi punto de vista puedo decir que es ridículo, aunque va a sonar medio feo, eso es ridículo, pero quien decidió a quién le toca fue el presidente Calderón. Y digo que es ridículo porque es ridículo que un presidente tenga que definir norma por norma a quién le toca hacer las cosas. Eso es algo que debería estar ya establecido y debería ser prácticamente automático. En 2010 se publica esta norma, exactamente 8 años y 364 días después de que se publicó, de que se hizo la solicitud. Es decir, si hacemos normas para lo demás y nos vamos a tardar casi 9 años en cada una, pues mi nieta no los va a conocer, ¿verdad? Será su hija la que las vea. ¿Qué nos hizo incluir a las defensas traseras dentro de la norma? Cuando estábamos en el proceso de elaboración entre el 2004 y el 2005, un amigo mío que trabaja en la industria de los seguros me manda una presentación de un accidente, y el accidente es este. Y el accidente decía, falleció una persona por utilizar o por hablar por teléfono celular. Cuando yo la veo digo, pues la persona chocó por andar usando un teléfono celular, pero no falleció por utilizar el teléfono celular. Falleció porque este vehículo que ven ahí no tiene una defensa trasera, no tiene contra qué chocar de forma, entre comillas, segura. Es decir, llega contra ese vehículo y se incrusta. Ustedes lo verán en la siguiente fotografía que tanto se incrustó, y en la siguiente van a ver hasta dónde llegó ese vehículo. Obviamente, pues la parte metálica del camión, pues dejó a la persona sentada en su asiento, ¿no? Y casi llegó al asiento trasero. Es decir, la falta de un equipo de seguridad en el vehículo contra el cual chocó, indució que la persona ahí hubiera fallecido. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues consultamos qué normatividad existe en otros países, y lo primero encontramos que en Estados Unidos tiene normatividad, Canadá tiene normatividad, Europa tiene normatividad, y de repente entre la curiosidad que le da a uno, pues encontramos que en los países de los Emiratos Árabes pues también tienen normatividad para defensas traseras en sus vehículos, y en otros países de Latinoamérica se empiezan a desarrollar también. Lo que decidimos en ese momento fue incluir la regulación americana, que es la FMVS 223 y 224, dentro de la norma que estábamos desarrollando para remolques, y así quedó plasmada. Y esta norma americana está basada en este experimento que a continuación vamos a mostrar. Aquí sí es con un dummy, no es con personas ni mucho menos. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa con un vehículo al momento de chocar contra otro que no tiene una defensa adecuada. Van a ver cómo el vehículo entra, corta el pilar A, inclusive llega dentro de la cabina y muy probablemente le va a pegar a la persona. En ese momento sus posibilidades de sobrevivir son casi nulas. Lo que se propone es hacer algo que proteja a la cabina del vehículo, que sea lo suficientemente baja la defensa, lo suficientemente resistente y lo suficientemente ancha para que no se incruste. Y en las pruebas que se hace una defensa medio estrambótica, se mete y se logra el objetivo que se está buscando.
En esa época no existen bolsas de aire, ustedes podrán ver el conductor lo que le sucede, es decir, se va hasta adentro contra el volante y demás. Y la decisión que se tomó en Estados Unidos fue no hacer una defensa tan robusta. Si bien es una defensa más robusta que la anterior, se decide que no sea tan robusta porque de lo contrario habría también muchos fallecimientos por el golpe interno dentro de la cabina. ¿Qué quiere decir una defensa trasera? En dimensiones esto es lo que es, una defensa que no esté más alta de 560 milímetros. Si ustedes salen de aquí y de repente se paran junto a un camión, pues van a ver que las defensas andan en los 80 centímetros y si miden la entrada del cofre de su vehículo, pues andan entre los 65, 70, y un auto es resistente abajo de lo que es el cofre. Si le pegan a la altura del cofre simplemente lo rebanan, si llegan un poquito más abajo tiene una resistencia estructural el auto y por lo tanto la cabina va a funcionar, de lo contrario la cabina no funciona. Entonces tiene que tener esa altura, tiene que ocupar prácticamente todo el ancho, se permite que no llegue hasta los extremos, que llegue a 10 centímetros de los extremos y que no se salga porque de lo contrario va a acabar pudiendo jalar peatones, que es algo que no se desea. Se permite que quede un poco remetida la defensa, hay remolques que son, llamémosle de tipo volteo, que si lo dejas hasta la orilla va a crear conflictos en las operaciones y se comprobó que si lo dejan 30 centímetros adentro es posible que funcione. Y la siguiente fue la resistencia estructural de la defensa medida en 3 diferentes puntos. Los datos que están aquí son exactamente iguales a los que tiene la regulación americana, que es en los puntos P1 y P2 de 50.000 newtons, produciendo una deformación máxima de 125 milímetros, o de 100.000 newtons en las partes de soporte, produciendo también una deformación de 125 milímetros. Eso quedó establecido dentro de la norma oficial mexicana, de tal forma de que los vehículos que se comercializan, ya sean nacionales o importados a partir del 1 de diciembre del 2010, cumplan con esto y por lo tanto sean más seguros para los conductores que estamos alrededor de ellos. De las estadísticas encontramos que el 13.9% de los accidentes en carreteras federales corresponden a alcances, es decir, un vehículo le pega al de enfrente. No existe la estadística de cuántos de esos son un vehículo pesado le pegó un ligero le pegó un pesado, o un ligero o un pesado le pegó un ligero. Esas combinaciones no están en las estadísticas actuales que se pueden consultar y por lo tanto no es posible tener un dato más fidedigno de cuál es el potencial daño que podemos tener. Pero sí lo que encontramos en las estadísticas en el extranjero es que aproximadamente el 50% de las ocasiones en que un vehículo ligero alcanza a un pesado, hay fallecimientos en ese accidente. Es decir, es un caso extremadamente alto. Comparado con los diferentes tipos de accidentes, es de los más fatales de todos, el que un vehículo ligero alcance a un vehículo pesado. Al terminar el proceso de los remolques, nos acercamos con la SCT, le dijimos, oye, detectamos que sí las defensas es un problema, ¿y por qué nada más lo estamos haciendo en la norma específica para remolques? Debería existir para todos los vehículos pesados y no restringido a unos en específico. Es por ello que en el año 2009 nuestra Cámara hizo una solicitud específica a la SCT para que se desarrollara esa norma, y más que desarrollara, para que la norma que hemos desarrollado se convierta en oficial mexicana, para que esté escrita y que esté avalada. En el 2010 se incluyó la norma en el Programa Nacional de Normalización y del 2010 al 2012 pues hemos venido trabajando, entre comillas, porque está totalmente hecha, pero se posterga la decisión para poderla llevar a publicación a esta norma. ¿Qué es lo que sucedería con esta norma? Y aquí van a ver un video con defensas un poco diferentes. Y esta norma ya la basamos en condiciones que existen en Europa y que existen en Canadá, que son ligeramente más exigentes a las que existen en Estados Unidos. En este caso se utiliza, son velocidades un poco más altas en la prueba, son velocidades de 65 kilómetros por hora, y en las cuales están ustedes viendo cómo una defensa que estaba cumpliendo con la regulación europea de hace 15 años, no es lo suficiente para los vehículos en el diseño actual. Cada vez los automóviles están teniendo una parte frontal más baja y por lo tanto los 56 centímetros están siendo insuficientes como para poder
soportar el golpe y para mantenerse en su lugar. Las velocidades en Europa, y sobre todo en Alemania, donde está desarrollado esto, son superiores a las que tenemos aquí en México y por lo tanto la preocupación a resolver el problema también es más alta. ¿Sí? Pueden ver cómo funciona la defensa o la parte superior del vehículo, como si fuera un abrelatas. Abre más fácil el techo que lo que abrieron ayer el toldo del Jetta blanco. La defensa se deforma actualmente a esa velocidad y por lo tanto están buscando una defensa más apropiada para los vehículos en Europa. Cuando estamos transitando por allá ya pueden observar defensas ligeramente diferentes y lo verán en un momento. La ventaja que está en alemán el video, aquí en Puebla pues casi todo el mundo habla alemán. Lo que hace este nuevo concepto de defensa es reducir la altura de tal forma de que los vehículos de diseño más moderno no se incrusten, esté en la parte más resistente del vehículo, que es lo que acopla el motor y la suspensión delantera, y se logra que el vehículo no se incruste. Se logra que se mantenga afuera, no tanto como el concepto que vimos anteriormente, en el cual envuelve y se alcanza a meter un poco el vehículo, sino que se logra mantener afuera. Una defensa tan resistente como esta sí requiere que los ocupantes o que el vehículo que choque esté equipado con bolsas de aire. De lo contrario, el golpe contra el tablero, contra el volante sería extremadamente fuerte. Ahí ven la diferencia de lo que está proponiendo. Y ese vehículo pues, se parece al Jetta plateado que vimos al principio. La estimación de la velocidad con la que chocó el Jetta plateado es alrededor de 40 kilómetros por hora. Entonces, aquí son 65, pero sí tenía defensa el vehículo. ¿Qué hicimos? La propuesta de la norma para vehículos pesados es en configuración idéntica a lo que es la de remolques. En el caso de autobuses, como se permite que esté ligeramente remetida la defensa puede ir atrás de la fascia que le ponen para que no se pierda la estética del autobús, pero que sí se tenga la seguridad. Y estamos yéndonos a tener un valor de resistencia de 175,000 newtons en los puntos de anclaje, igual a lo que pide la norma de Canadá, que al día de hoy es más exigente que la norma americana. Y la norma americana sabemos que está ya en proceso de ser revisada para adaptarse a la norma canadiense. Estamos también poniendo un requerimiento de absorción mínimo de energía, de tal forma de que se proteja al vehículo ligero cuando choque. Lo que decíamos, los habitáculos deben ser mejores. Es decir, si hacemos una defensa tan fuerte, vamos a hacer que el ocupante se vaya contra el tablero, contra el volante, lo cual no deseamos, y por lo tanto los vehículos debieran estar equipados con bolsas de aire. Esto es un ejemplo de una defensa tal como debería ser. Además de las dimensiones, debe tener una cinta barricada de tal forma de que sea visible en la noche. Es decir, que haya algo más que nos alerte que ahí hay un peligro. Lo triste es que hoy no hay defensas. Y si ponemos la norma a funcionar, etcétera, pues todo lo que existe no va a tener defensas. Es decir, va a pasar un tiempo. Entonces, bien, las recomendaciones para quienes manejamos. Lo primero, si ves una cosa como esa, como decían cuando yo era chiquito, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es decir, no te acerques a un camión que no tenga defensa. Si normalmente en tu forma de manejar vas a mantener 3 segundos de distancia contra el vehículo delantero, cuando veas un vehículo sin defensa, pues dale 7 segundos. Así no habrá forma de que vayas a chocar con él. Y la otra, si te es posible, cámbiate de carril y aléjate de él. La recomendación que nos hacían de aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas aplica también para el caso de que vean vehículos sin defensa. Recuerden que al chocar con un vehículo de este tipo a una velocidad entre 35 y 45 kilómetros por hora es probable que sea fatal ese accidente. O sea, no se requiere altas velocidades para perder la vida en este tipo de accidentes. ¿Qué conclusiones llevamos de esta práctica? Primero, que la legislación mexicana es gris. No está definido a quién le toca.
hacer regulaciones de seguridad para vehículos. Y esa es la parte que yo considero más crítica de todos. Es irrisorio, o de hecho nos veían raro cuando la industria iba a las autoridades y les decía, oye, quiero una norma de seguridad para vehículos. Nos decían, y pues a ti qué te pica. Normalmente en todos los países, cuando un país empieza a sacar una norma de seguridad, primero empieza a avisar que viene, y entonces la industria empieza a poner sus límites hasta dónde puede llegar. Y aquí llegamos la industria a decir, oye, hace falta esto, y la autoridad nos dice, ¿de veras? ¿Estás seguro? Pues sí, parece que sí, pero pues no me toca, le toca a la esquina de enfrente, ¿no? Entonces sentimos que la legislación mexicana, y el llamado lo hemos hecho a diferentes grupos de diputados y senadores, o sea, que se pongan las pilas en este tema y digan a quién en la autoridad federal le toca y quién le toca tener esa responsabilidad. La que sigue es que si no existen normas de seguridad para vehículos nuevos, pues cuando haya inspección técnica vehicular, pues vamos a ver que tengan luces que prendan y llantas que giren y que estén negras, porque no hay un parámetro de origen existente. Estamos ahí como que es primero el huevo o la gallina, y pues si no hay gallina, pues no hay huevos, ¿no? Y la estadística de accidentes es muy pobre, es decir, nos dice muy poquito. No podemos evaluar qué es lo que tenemos que mejorar, y si ponemos una norma no vamos a poder saber si sirvió o no sirvió, vamos a imaginarnos que sí sirvió, pero nada más. Lo primero que consideramos importante es impulsar una ley que defina a quién le toca y quién es responsable de emitir regulaciones de seguridad para vehículos. Tenemos que, en la misma ley se debe decir que deben difundirse las estadísticas de accidentes. Si nadie sabe que es un problema crítico, o si un grupo reducido como los que estamos aquí sabemos que es un problema crítico, pues la sociedad no se mueve, no hace nada. La sociedad grita hoy en día porque fallecen, o en el transcurso de este sexenio han fallecido 50,000 personas en problemas de inseguridad pública, pero en ese mismo lapso han fallecido casi 70,000 personas por accidentes viales. Pero como ese no sale en las noticias, ese no es bonito, eso no hace falta, ese no tiene estadística que se sienta, pues la atención hacia este tema es relativamente pobre. La otra es que debe existir la obligación en esa ley de una fecha en que deben emitirse las regulaciones de seguridad. Si no se vale nada más decir, oye, gobierno federal te toca emitirlas, sino hay que hacer algo similar a lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos esta ley se publicó en 1966, hace 46 años. Y la obligación que venía en esa ley es que por lo menos tenía que sacar 2 regulaciones para 1967. Es decir, en la misma ley se puso una fecha inicial definitiva en la cual arrancar. No se quedó abierto a ver cuándo se le ocurre a algún secretario o algún subsecretario emitirla, sino que tenía una fecha de cumplimiento. La otra es que se permita la adopción de reglas extranjeras, no vamos a inventar el hilo negro. Prácticamente todos los países desarrollados y en los países donde se desarrollan vehículos ya existen las reglas. Hay que ver cuáles reglas, o como decía Ángel al principio, cuáles son las condiciones mínimas que vamos a decir que existan en México. Hoy en día en Alemania, para matricular un semirremolque, el semirremolque tiene que tener incluidos dispositivos antivolcadura o que prevengan la volcadura del remolque. Ya existen en México, ya se comercializan, pero si todavía no tenemos una norma de frenos, pues que no sé cuándo vamos a poner una antivolcadura. Es decir, empecemos con la de frenos. En la norma de remolques ya están exigibles los frenos ABS. Todo remolque que se comercialice en México a partir de la fecha que indiqué debe tener frenos ABS, o de lo contrario no debería ser matriculado. Uno de los problemas es que cuando digo esto no debe ser matriculado es a nivel federal, porque todos y cada uno de los estados en sus diferentes reglamentos de tránsito puede decidir adoptar o no la norma oficial mexicana. Y si dice que no la adopta, puede no pedir ni las defensas, ni los frenos, ni las luces, ni nada de lo que incluye esta norma. La siguiente es que el presupuesto federal incluya lana, es decir, no se va a hacer sin lana. Deben establecerse acuerdos con los estados para que sea obligatorio el complemento de las normas y que si la norma existe sea obligatorio que se cumpla para que se le pueda dar placas al vehículo. Debe también establecer con los estados acuerdos para que existan las revisiones de condiciones físico-mecánicas obligatorias también en los reglamentos de tránsito de cada estado. México tiene 34 reglamentos de tránsito, entonces todos deberían estar alineados. Los vehículos que se importen deberían cumplir con esto.
Y se debe incluir también en esa ley la obligatoriedad de que existan programas de educación vial a nivel medio y superior obligatorio en esas escuelas. Y muchas otras cosas que debería estar aquí en la ley, pero si nos ponemos a mencionarlas, tendría que ser todo un foro sobre el tema y no nada más una conferencia. El objetivo de la regulación debe ser proteger la vida y salud de los ciudadanos al transitar por las vías terrestres en México. Esa debe ser la conclusión a la que llegamos después de haber iniciado una norma que buscaba defendernos del mercado externo, y llegamos a la conclusión que la norma debe ser para proteger a todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Yo a Marvin le preguntaría, mientras llega alguna pregunta, ¿cuál es el costo que tienen las inspecciones técnico-vehiculares en Costa Rica? Bueno, el costo de las inspecciones varía dependiendo del tipo de vehículo. Para darles el detalle, voy a buscarme el documento donde tengo el costo de cada una. Para vehículos livianos con masas inferiores a 3.500 kilogramos es de $19.38, motocicletas $12.7, vehículos pesados mayores a 3.500 kilogramos $25, equipo especial, grúas, maquinaria de obras $25.5, taxis $20.9, buses, busetas, microbuses $25.5 y agrícolas $11.7. Muchas gracias. Y a Salvador. Salvador, comentaba yo también antes, y hemos comentado los accidentes tan espeluznantes que ha habido ahí en Toluca y en el Estado de México y en Veracruz y otros que ha habido por ahí. Se está hablando del tema de la NOM sobre pesos y dimensiones. ¿Qué nos podrías comentar? Es una pregunta muy interesante. La norma sobre pesos y dimensiones es una norma extremadamente compleja. Es decir, ¿cuál es el peso máximo con el que puede transitar? Pues depende de la carretera, depende del equipo que tenga el vehículo, depende de muchas circunstancias y situaciones. Mucho se ha dicho si 80 toneladas son muchas, son pocas. Para transitar en 80 toneladas solo se puede hacer en ciertas carreteras y solo se puede hacer si los vehículos cumplen con ciertas regulaciones de seguridad. Si no cumplen con ellas, no debería poder acceder a esos pesos. Se mencionaba mucho el accidente de Toluca, y en el accidente de Toluca, independientemente que es prácticamente imposible acceder a los vehículos y es imposible que la SCT te dé acceso a sus dictámenes, lo que sí pudimos ver fue algunas fotografías en el cual mostraban el elemento de acople entre el primero y el segundo remolque, y pues ese elemento de acople se fabricó a partir de un pedazo de camión al cual le cortaron el chasis, le trataron de poner una lanza para poderse acoplar y pues resultó que la lanza nunca lo encontraron, o quién sabe dónde quedó puesta. Es decir, era un vehículo que no podía ir con el peso que después se publicó que llevaba. Se decía que andaba pesando 85 toneladas. Para esa configuración se pasó por 16,5 toneladas del peso permitido. O sea, si el vehículo no cumple para lo que está hecho o se transporta con lo que no debe transportarse, hay un problema. Es decir, tiene que verificarse que la configuración sea la adecuada. ¿Se fabrican los vehículos para esos pesos de 80 toneladas en México? Sí, pero si el que transporta no adquiere ese tipo de vehículos, obviamente no puede transitar con esos pesos. Muchas gracias. Tengo una pregunta que es para un servidor y la pregunta es la siguiente. Dice, los acuerdos de coordinación entre los estados y la educación vial serían responsabilidad de una Agencia Nacional de Seguridad Vial que aglutine todos estos temas. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que CONAPRA es la institución que debe de coordinar o que está coordinando todos estos esfuerzos. Estamos con el tema, no solamente el tema de educación vial, sino el tema de los 5 pilares básicos. Están coordinados por CONAPRA y, por ejemplo, nosotros como CESBI México, como comentaba, y Salvador estamos en lo que es el pilar 3, pero evidentemente esto tiene que estar bien coordinado porque los esfuerzos individuales sirven para muy poco, ¿eh? Y aquí hay que hacer una gran presión hacia las autoridades, las instituciones, las fundaciones, la gente, tenemos que presionar.
La verdad es que yo hay una cosa que no entiendo muy bien y es que, insisto mucho en ello, el tema de las estadísticas. Estamos ciegos. Llevamos un año ya con el decenio y la verdad es que al día de hoy yo no sé ni dónde estamos. Tristemente no sabíamos ni de dónde partíamos y en este momento tampoco sabemos dónde estamos, porque no sabíamos exactamente cuántos muertos había. Hablábamos de 24.000 muertos y ayer se habló de 17.000. Pues yo no sé si hemos bajado de 24 a 17, que todavía sigue siendo una barbaridad, evidentemente, pero sin estadísticas, sin datos, sin información, la verdad es que el trabajo es muy difícil, porque no sabemos dónde estamos plantados. Sirva de ejemplo el de España, aunque no, yo soy español y es la referencia más clara que tengo. Continuamente en los periódicos y en la televisión salen las estadísticas sobre accidentes. Las estadísticas, los datos sobre semana, los fines de semana, cuántos accidentes ha habido, no tanto como tantos accidentes, sino cuántos muertos ha habido. El tema vacacional, las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de verano, en los puentes, y se lleva un control y la gente, el público en general, la gente va viendo cómo se está comportando el tema de la seguridad vial en el país. La verdad es que esa información en México yo no la veo y con esa información, pues la verdad es que es con lo que debemos de trabajar. Y esa información, evidentemente, sectorizarla si es, como comentábamos, el tema, si los accidentes han sido provocados por camiones, si han sido temas de motocicletas, tema de peatones, tema de ciclistas, y tener unos datos, porque todos esos muertos tienen nombre y apellido, no son 24.000, no son 17.000, son personas, algunos muy allegados a nosotros, familiares, con un nombre y un apellido, y los tenemos total y absolutamente en el olvido. Muchas gracias, pues con esto acabamos el panel del tercer pilar.